aplauso. Muchas gracias. Antes de subir al altar, quiero decirle que nosotros venimos de Massachusetts y ha sido un viaje largo en el sentido figurativo de la palabra, pero aquí estamos. Y quiero presentar a mi esposo que me acompaña, ministro Antonio Panaciti. Nosotros somos chofaristas. Él es el escudero que me ha regalado el Señor. Me da mucho gusto que vi el joven que danza tocando el chofar. Y nosotros creemos que este instrumento ha sido un arma escondido en nuestra Biblia por mucho tiempo y que para estos tiempos este instrumento ha sido desatado para la iglesia que camina en revelación. Así que antes de comenzar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes, nos gustaría activar, porque ellos ya están aquí, pero activarlos, los ángeles de guerra. Si nos permiten un momentito. En esta mañana vamos a cumplir un mandato bíblico que dice: no ignoréis sus maquinaciones. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en una guerra? Esto es, ¿usted se involucra en esa guerra o no? Le conviene involucrarse, porque al involucrarse usted está en la no está en la ofensiva, está en la defensiva. El que está en la ofensiva puede ser una víctima, puede morir en cualquiera de los dardos que el enemigo arroje. Pero cuando yo estoy en la defensiva, tengo mi escudo de mi fe preparado, tengo mi espada preparada, entonces yo soy peligroso. Por eso la Biblia dice: no ignoréis sus maquinaciones. Y en esta tarde vamos a traer la revelación de una de las maneras que el enemigo opera y ha operado a lo largo de toda la Biblia, y es monitoreando, en otras palabras, vigilando a la humanidad. Vamos a estar trayendo esta palabra de uno de los libros que el Señor nos ha dado, que se llama Espíritus que monitorean. Y vamos a estar primero dándole la bienvenida al Señor, honrando su palabra. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos 16, del 16 al 18, si se pueden poner en sus pies unos minutitos nada más para leer esta palabra. Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Se pueden sentar, amados.
quiero comenzar resaltando algunas palabras que están incrustadas o encriptadas en estos versos. Y la primera es: nos salió al encuentro. O sea, hubo un recibimiento. Y cuando hay un recibimiento es porque usted está esperando, porque usted sabía que eso estaba ahí, que ellos venían. Estaba listo el Espíritu. No ignoraba que los siervos del Señor venían. Y dice en el verso 7, esta refiriéndose a la portadora del Espíritu, porque los espíritus se mueven dentro de los cuerpos. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Siguiendo. Quiere decir que ese era su trabajo. Seguir, vigilar, monitorear, espiar. Usted le llama con el sinónimo que a usted le plazca. Yo le llamo monitor. Y le voy a explicar en un ratito por qué. Pero el caso es que el Espíritu seguía a los siervos del Dios Altísimo. Y en el verso 18 dice que esto sucedió por muchos días. Fíjate que por muchos días implica que ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Porque si se hubieran dado cuenta en el primer día, hubieran reprendido al Espíritu. Pero hay cosas que suceden en nuestras narices, en nuestros ojos, y pueden extenderse a días, a meses, a años, y nosotros no nos damos cuenta. Y ahí es lo peligroso del asunto. Y dice que eso desagradó a Pablo. Parece que su espíritu se incomodó cuando se dio cuenta de que algo macabro lo seguía. Porque el enemigo no nos sigue porque nos ama, ni porque le caemos bien, ni porque admira las cosas que hacemos. Él nos sigue porque tiene un plan de destrucción para nosotros. Y entonces, al él darse cuenta, por fin, él entonces se dirigió al Espíritu de la manera que tenemos que hacerlo. No añoñándolo, no apapuchándolo, no tirándole un pañito, ni aceite, ni trayendo un abanico para que se refresque el hermanito, ni agua. Él hizo lo que el Evangelio dice que hay que hacer. Lo echó fuera. Aleluya. Esta palabra es para poder desenredar el misterio de cómo las tinieblas trabajan. Porque quién sabe que un ladrón puede tener un esquema muy bien elaborado de cómo robar el banco, de cómo atacar el Senado. Imagínese usted cualquier cosa de esas que ellos hacen, y hacen su mapa y planifican que a tal hora esta cosa y a tal hora la otra, y tú vas a estar aquí, yo voy a estar allá. Pero si alguien descubre la maquinación, el plot, ahí se cayó el atentado. Entonces el enemigo se sale con la suya porque él tiene un plan de destrucción. Pero muchas veces nosotros ignoramos cómo se mueve. Pero si yo sé a qué hora va a estar el ladrón en tal punto, a qué hora planea entrar en mi casa, la puerta por donde va a entrar, si yo lo veo primero, el plan se desbarata. Es por eso que Dios nos exhorta a través de su palabra que no ignoréis. Y esto es un mandato. Usted no puede quedarse de brazos cruzados mientras el enemigo tiene un plan de destrucción para su vida. En el momento que usted descubre el plan, no importa cuán bueno haya sido el plan, ahí murió. Ahí terminó y ni siquiera hay que ir a la guerra. Porque después que me roban, entonces tengo que ir a la querella de la policía y el abogado y la cosa y que el seguro y no sé qué, porque yo permití que sucediera. Pero si yo ya sé por dónde viene, yo puedo estar alante de lo que el enemigo planea. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, iglesia. Y lo primero que vamos a hacer es
pues venirles a decir que es un monitor, porque es la palabra que estoy usando. En los términos humanos, esto es un dispositivo electrónico que facilita datos para poder vigilar el funcionamiento de un sistema o actividad. Y este es el término que voy a usar en esta tarde. El enemigo también tiene un sistema, una red de vigilancia. Y la palabra lo expone. En una de esas palabras donde usted descubre que el enemigo, ese es su trabajo, vigilar, está en el libro de Job, donde le pregunta Dios, cuando se hace el concilio de sus hijos, que en el Antiguo Testamento se le llaman, a los ángeles se le llama hijo de Dios, ahí él le pregunta al maligno, ¿y de dónde vienes? Y ahí él expone su personalidad y su modus operandi. Él dice, vengo de vigilar la tierra. Ahí él expone cómo es que él funciona. Él tiene que vigilar, porque como él no es omnipotente, ni él es todopoderoso como nuestro Dios, él no puede estar en todos lados. Entonces él tiene una red que vigila con él. Estos son los espíritus que ya cuando vas a Efesios 6, ahí Pablo los expone, ¿sí? La escalera o el rango demoníaco. Pero estos son los que vigilan con él. Entonces, por muy poderoso que él sea, o él nos quiera hacer creer, porque él sí tiene sus puntos débiles, él no es omnipotente. Y sus agentes y él no tienen la habilidad de estar en todas partes. Por eso usa otros espíritus. Estos espíritus ocupan una jerarquía especial en el reino de las tinieblas, porque a través de ellos Satanás obtiene la información necesaria para planear sus ataques. En el verso que está en Isaías 37:16, expone esto. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Solo tú, Dios. Es solo Dios el poderoso. Hay gente que le tiene mucho miedo al enemigo, y es que desconocen el poderío de nuestro Señor. Él es todopoderoso. Y ángeles y demonios son parte de un ejército. Y los ejércitos operan en 3 reinos: en tierra, en agua y en aire. Los de la tierra se llaman ejército de tierra, o simplemente el ejército a pie. Y los del aire son la fuerza aérea, y los del mar se llaman los marinos en la mayoría de las naciones. Pero el ejército trabaja para arrestar el enemigo. Esa es su misión. Es la razón por la que se hace esta institución en cada nación, para arrestar al enemigo que monitorea los intereses de ese reino. Y en ocasiones se les llama espías. Así que como hijo de Dios, usted tiene la autoridad espiritual para decidir y permitir en su vida y en la atmósfera en la que usted se mueve qué debe quedarse y qué debe irse. Es por eso que en el versículo con el que abrimos vemos que Pablo se molestó. No, esto no puede estar alrededor mío. Aunque el Espíritu decía, siervos del Dios Altísimo, decía una verdad, ese espíritu estaba ahí con una misión de traer destrucción. Vamos a dar unos cuantos ejemplos bíblicos. Y usted no va a volver a ver su Biblia igual después de esta revelación. ¿Usted sabe que Jesús, nuestro Jesús, fue monitoreado? Ay, le voy a demostrar. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el maligno, hay unos versos ahí que dicen
y que él se apartó por un tiempo. ¿Lo han leído? ¿Y qué quiere decir que se apartó por un tiempo? No se dio por vencido. Él pensó, pues no pude agarrarlo. Tengo que estudiarlo. Tengo que ver cómo funciona que no dobló rodillas delante de mí. ¿En qué es débil? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde sale? Este es el esquema maligno. Así es que él trabaja. Tengo que ver cuál es su debilidad, qué le gusta, qué le disgusta, para yo saber por dónde entro. Porque, por ejemplo, a esta que está aquí, él no puede entrarme por drogas, ni por cigarrillos, ni alcoholismo, ni nada de eso, porque mi alma no desea esas cosas. Entonces, él tiene que estudiar por dónde voy. ¿Me entiende? Cada ser humano tiene sus debilidades, sus gustos. Por eso somos exclusivos cada uno. Pero él se toma el tiempo, así dice la palabra, se apartó por un tiempo. Y eso quería decir que él iba a regresar. Así que no era la primera vez que él estudiaba a Jesús. Lo estuvo estudiando desde que nació. Y vamos a leer unos cuantos versículos en la Escritura que van a abrir nuestros ojos. ¿Cómo se mueven los espíritus? ¿Cómo nos espían? Primera vez que Jesús es interceptado por un espíritu que quiere traer destrucción a su vida es a través de Herodes. Herodes era un gobernador de aquel tiempo, pero era un endemoniado. Lo saben, ¿verdad? Y si tú te vas a Mateos 2, del 8 al 16, ahí puedes estudiar y vamos a leer unos versos. Dice en el 8, Mateo 2, del 8 al 16, para los que les gusta tomar notas. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Aquí usa la palabra averiguar, investigar con diligencia, sigilosamente, con detalles. Eso es lo que está diciendo. Acerca del niño. Y cuando le halléis, se está refiriendo a nuestro Salvador. Amenaza para Herodes, entronado como rey ilegalmente en ese tiempo. El Mesías venía como rey. Y cuando él supo eso, tembló. Aquí va a haber alguien que me va a quitar mi puesto. Y yo tengo que averiguar, dice la palabra, con diligencia, ¿a dónde está ese? Y entonces cuando le halléis, hacedmelo saber. Esta es la razón por la cual hay un monitor, para dar una voz de alerta, para que yo también vaya y le adore. Él aquí en estos versos le está hablando a los que se conocen como los magos de Oriente o los sabios de Oriente, que fueron a adorar al niño. Y entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. Este es el verso 16. Porque Dios les reveló en sueños a estos hombres las maquinaciones de Herodes. Dios usará mucho los sueños para hablarnos de las maquinaciones malignas. Por eso no podemos ignorarlas. Y unos versos más adelante, me escapé el verso cuando describe que los magos fueron advertidos en sueños, y entonces ellos no vuelven por el mismo camino. Ya en el verso 16 dice que Herodes se vio burlado, ay, no le funcionó. Su jueguito se dañó por los magos porque ellos tenían sabiduría y Dios les hablaba. Entonces se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Ahí está, primera vez que Jesús es monitoreado por este espíritu usurpador que no quería que alguien se centrara en el trono. En el trono legítimo de David. Entonces Jesús tuvo espíritus asignados a su vida. Y en el Antiguo Testamento se profetizó que Dios enviaría al Mesías. O sea, todo Israel sabía de esta profecía. Ellos estaban esperando, habían pasado 2000 años, pero ellos seguían en la espera. Y cuando Jesús nació, estos sabios vinieron,
siguiendo su estrella para adorarlo. Y entonces eso está en los versos 1 y 2 de Mateo 2. Y ya yendo a los versos 3 y 4, cuando Herodes escucha de esta visita, se turba y convoca a los principados sacerdotes para cuestionarlos sobre las profecías. Escucha, él no sabe mucho de Torá, pero él sabe que los sacerdotes sí. Entonces empieza a cuestionarlo. ¿Y cuándo van a ser? ¿Y cuándo viene? ¿Y cómo va a suceder? Y en el verso 7 dice que Herodes llama a los sabios en secreto. Ay, ¿cuántos sabes que el maligno le encantan los secretos? La oscuridad, porque es que si lo hace público, pues no le sale la movida. Tiene que ser en lo oculto. Y ahí los llama para indagar sobre la estrella, o sea, por el cumplimiento de la profecía. Y en el verso 8 entonces dice que trató de engañar a los sabios con la mentira de que él quería adorar al nuevo rey. Cuando empezamos a estudiar las escrituras, esta mujer, títere del diablo, que decía, estos son los hijos de Dios Altísimo, los profetas. El diablo es un experto en adular, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado ahí. Que no se nos suban los humitos, porque él nos adula para que algo adentro de nosotros que se llama ego se active. Entonces el poder, ¿sabes cuando vuelan las cosas muy alto? Hay que derribarlas. A él le encanta que nuestro ego suba para que mientras más altos estemos, más dura sea la caída. Esa es parte de sus maquinaciones, y por eso este títere del diablo empieza a adular a los magos. Pero hay algo que se llama discernimiento. Hay que tener discernimiento para no caer en estos esquemas. En el verso 8, en sueños revela Dios a los sabios que no deberían devolver Herodes. Y en el 16, que ya estudiamos, él se ve burlado y se pone furioso. Y ahí se desata la matanza. Bueno, estos versos que hemos leído nos muestran que Herodes era un obrero de Satanás, colocado estratégicamente en una posición de autoridad y gobierno para monitorear todo lo que sucedía en Belén y poder matar al Mesías mientras era un bebé, evitando así que se convirtiera en nuestro Salvador. Estos espíritus querían detener el plan y propósito de Dios para la humanidad completa. Vamos a ver de nuevo cuando vuelven a la vida de Jesús. Ahí falla el plan. El infierno está en pánico. No pudimos matar el Mesías. Hay que seguir espiando, hay que seguir vigilando para ver cómo vamos a hacer. Y entonces cuando te vas a Lucas 4, del 1 al 13, ahora ya Jesús tenía 30 años, entraba en el ministerio. Ahí es que se produce el encuentro con el Satanás, con el acusador. Les decía que fue llevado al desierto para ser sentado por el mismo espíritu, lo llevó ahí. Y entonces en el verso 13 revela que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahí es que está. Ahí es que está como que funcionan. No pude, déjame de darle descanso. Yo vuelvo luego. Cuídese usted de esos descansos. Que no lo engañe el descanso. Que cuando usted tenga paz y gozo y alegría, no diga, ok, ya no tengo que levantarme a orar. Ay, ya no tengo que ayunar porque ya el diablo no tiene nada conmigo. No, está estudiándolo a ver por dónde va ahora. Así que la oración no debe de cesar, ni la búsqueda jamás debe de cesar. Porque cuando entonces él cree que lo conoce, por causa de sus oraciones y de ese ayuno, va a ser confundido. Pero si usted está tranquilo y pasivo, ya él sabe por dónde volver. Y vamos entonces a Mateo 16, del 21 al 23. Dice en el verso 21 que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí nuestro Señor le está revelando a sus apóstoles su destino, la razón por qué yo vine. Entonces en el verso 22 sucede algo inesperado. Dice que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dura palabra es esta, tener que llamarle a un amigo, a alguien que camina contigo, que duerme contigo, que ha jurado fidelidad a ti, llamarlo Satanás. Y para muchos esto es como algo que chocante. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. En los versos 21 y 22, Jesús entendió su propósito y sabía que había nacido para morir. Él no había nacido aquí para ser una superestrella, ni una figura admirada, nada de eso que vemos en nuestros tiempos. Él tenía un propósito: traer la redención a la humanidad. Él sabía su fin. Para esa razón, el Cordero del Mundo, desde antes de la fundación, ya fue entregado. ¿Sí? Así que él tenía muy claro su destino profético. Vino para dar vida como rescate para muchos. Él lo sabía, pero sus discípulos no. Se habían encariñado y no querían que su amado muriera. Entonces, los espíritus de monitoreo tenían sus ojos puestos en él, en Jesús, para distraerlo de su propósito. En el verso 23 vemos que Pedro llevó a Jesús aparte y fue ignorantemente sincero. Usted puede ser ignorantemente sincero. Y esto es de cuidarse. Muchas cosas hacemos queriendo ser buenos y es la ignorancia en nosotros que se mueve. Y la ignorancia puede traer destrucción. No te van a matar, no te sucederá a ti. ¿Sabes cuántos cristianos hay ignorantemente sinceros hoy? Jesús sabía que habían espíritus monitoreándolo, vigilándolo. Y así que mira cómo Jesús respondió. Se volvió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. El tentador, el acusador, le ha dicho que se aleje porque en ese momento él estaba usando a Pedro como un títere. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos usar por las tinieblas. Aunque el fin sea bueno, si no encaja en el propósito de Dios, es no. Y entonces Jesús sabía que a través de Pedro hablaban los espíritus monitoreadores para poner una trampa y traer distracción a su propósito. Y entonces se dirigió a Pedro, igual que como Pablo se dirigió a aquella chica endiablada, y abordó a los espíritus de monitoreo que estaban usando a Pedro. Entonces tenemos que crecer en discernimiento, en sabiduría. No todos los amigos son nuestros amigos. No todas las personas que se unen a tu vida están puestas realmente allí por Dios. Algunas están siendo utilizadas por los espíritus para vigilarnos, para distraernos, para traernos destrucción y muerte. Y puede ser que tú no te des cuenta de todas las distracciones que han tenido como cristianos, y esto es debido a estos espíritus que monitorean
para que simplemente el propósito de Dios en tu vida sea interceptado y muchas veces perezca. Ahí en el Antiguo Testamento nosotros tenemos a varios personajes, pero vamos a seguir con Jesús. Vamos a seguir con Jesús. Quiero hablarte de Judas. Judas fue otro monitor. Su historia está en Mateo 26, del 14 al 75, y en Lucas 22, 20. Pero vamos a leer Mateo 26, 14, 16. Dice aquí que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Uy, la traición. Ahí está, entre los amigos, entre los seres queridos, entre el círculo que te rodea. Puede que haya alguien que te venda las tinieblas. Hay que tener mucho discernimiento y mucho cuidado. Generalmente nuestros hijos, quienes los introducen a esa maldición que se llama droga, que está consumiendo a la juventud, ¿quién es? Generalmente es un compañerito de escuela o un primito, un amiguito que nosotros hemos aceptado en nuestra casa. Incluso hasta permiso le damos. Sí, yo lo conozco, puedes ir después de la escuela. Y este es el monitor que Satanás usa para entrarte la maldad a tu casa y la destrucción. Entonces hay que tener con los sentidos espirituales, hay que estar alertos. No puede usted confiarse. Usted tiene que estar monitoreando. Conviértase usted en el monitoreador de sus hijos. Usted tiene autoridad sobre ellos. Mientras estén en su casa, y quizás a los jovencitos no les gusta lo que le voy a decir, pero yo también fui jovencita y muchos que me cuidaban a mí. Y yo me enojaba. Sí, claro que sí. Porque cuando uno es joven quiere hacer todo lo que quiere. Y uno, mamá y papá le son molestos porque son los que nos ponen fronteras, los que nos marcan parámetros y los que nos dicen qué hacer y no hacer. Pero yo prefiero a usted que sea usted el monitor de sus hijos y no que el diablo se le meta en su casa a través de los dispositivos electrónicos, a través de los juegos, a través del amiguito que usted le da snacks en su sala, para monitorear a su hijo, para robarle la palabra que usted le ha implantado a su hijo, robarse la semilla del evangelio y decirle: tu mamá es una aburrida, esa vieja de faldas largas, ese hombre que solo vive metido en la iglesia, y traerle la palabra viperina, la serpiente que pone huevos en su casa para su tiempo traer destrucción. Tenemos que tener ojos nosotros también. Como iglesia tenemos que tener ojos, estar atentos, quién entra, quién sale, porque aquí en la congregación muchos vienen a buscar sanidad, pero algunos hijos del diablo ya nos tienen marcados. Ya saben, en esa iglesia a esta hora se ora, a esta hora se van y se introducen entre nosotros y se mezclan y tienen las faldas más largas que yo y se visten más santas que yo y más santa que usted, para confundir, y se hacen amiguitos y se hacen líderes de oración, de alabanza, danzoras, para traer destrucción. Lo he estado haciendo muchas veces. Es alarmante, porque yo vengo de una nación de mucha brujería, mucha hechicería. Preciosa mi nación. Dios está ahí en mi nación. Es hermosa, pero así como está Dios, República Dominicana, también está la hechicería. Y muchos ministros del Señor, ahora para su gloria y su alabanza, ahora son pastores, son ministros. Y cuando ellos exponen las maquinaciones satánicas, usted se queda alarmado. Usted dice: ¿cómo es posible? Cuando ellos vienen al evangelio, Dios los usa para exponer las maquinaciones. Porque lo más triste es vivir una vida cegado, en tinieblas, creyendo que todo está bien, gloria a Dios, aleluya. No, mi hermano, estamos en guerra. Dios, gloria a Dios y aleluya, pero con mi escudo bien para arriba,
gloria a Dios, aleluya, pero con mi espada bien afilada, mirando que se mueve, que se maquina. Porque cuando estos ministros exponen las cosas que ellos hacían antes, usted le tiembla el alma. Se sentaban ahí, se hacían amigos de los pastores, danzaban y corrompían a los jóvenes. Historias terribles de cómo marcan las iglesias, cómo saben todo, incluso son los primeros que están, los primeros que ayunan, maquinaciones, disfrazados, porque esa es una de las armas que el enemigo usa, se disfraza. Y entonces estos ministros dicen: ay, Dios mío, entrábamos a los baños, entrábamos a los púlpitos, traíamos maldiciones, marcábamos, corrompíamos a los jovencitos, descarriábamos a los jóvenes al homosexualismo. Sí, nos mezclábamos en la alabanza, orábamos por las sillas para traer adormecimiento, para traer chismes en la iglesia. Nosotros éramos los primeros que dañábamos los testimonios. Oh, santo Dios. Y los pastores y ministros escuchando a estos hijos del diablo disfrazados. ¿Por qué? Porque ignoramos sus maquinaciones. La iglesia debe de ser agresiva. La iglesia no debe de permitir que el diablo nos ponga vendas mágicas y nos ciegue. Nosotros debemos de estar adelante. Jesús caminó con Satanás en su ministerio, pero lo tenía vigiladito. Yo sé quién tú eres, ahí te tengo. Y dormía con él y comía en su mesa y lo traicionó. Era un monitor. Aquí está. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Hay seres despiadados que no le importa nada. Hay personas que andan atrás de lo que tú tienes. Le molesta lo que tú tienes. Hay personas que envidian tu esposo, que tengas una familia, que tengas paz. Envidian. Hijos del diablo. A esos tenemos que nosotros convertir, no al revés. No permitir que ellos nos hagan daño. Orar por ellos, pero vigiladito, vigiladito, como Dios tenía, como Jesús tenía al Judas. Vigiladito, ahí te tengo 3 años con él, sabiendo quién era él. Y Jesús sabía lo que este iba a hacer. Y le dice el Judas: por 30 piezas de plata. Uy, estos hijos del diablo venden su salvación. Sí. Y los tenemos ahí y ellos saben lo que están haciendo. Y desde entonces, dice el verso 16, escuche esto, buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está, lo seguía, buscaba oportunidad. No, ahora no, ahora está rodeado, ahora están los discípulos, no, ahora no, ahora hay mucha gente. Deja que yo lo agarre solito, mansito, cuando menos lo sospeche. Así trabajan, buscando oportunidad. Cuidadito con sus niños. Cuidado donde duermen, donde los deja. Hay muchos pedófilos allá afuera. Hay muchos secuestros. Hay muchos lobos disfrazados de oveja. Cuidadito. Y yo no le estoy diciendo que se vuelva paranoico. Dios me libre. Yo le estoy diciendo, use el discernimiento. Estamos en tiempos difíciles. La iglesia está buscada. Allá afuera no nos quieren. A causa del evangelio nos van a buscar, nos van a rastrear y tenemos que estar alerta. La cosa se pone buena para nosotros porque nuestro Cristo viene, pero hay gente que será engañada por el diablo. Porque hay gente que no tiene discernimiento. Y tienen el oído dispuesto a escuchar fábulas. Y estas fábulas se meten en la iglesia y parten la iglesia en 2. ¿Quién usted cree que viene a la iglesia y la parte en Dios? Personas que estuvieron aquí adentro, que endulzaron el oído de alguien, que estuvieron mirando todo. ¿Dónde está la escuela bíblica? ¿Y a cómo hacen esto? ¿Y qué libros usan? Eso no es de Dios. Eso fue un infiltrado para romper el trabajo que se venía haciendo desde hace mucho. Va entendiendo el mensaje.
Va entendiendo cómo el discernimiento debe de ser buscado, porque estas cosas habitan en medio de nuestros. Habitan vestidos de gente, con cabello, con pierna, con ropa. Pero lo que opera es un espíritu que te está mirando, asignado a tu destrucción. Y dice que Judas Iscariote formaba parte de los 12 que siempre rodeaban a Jesús. Y fue usado por las tinieblas para entregarlo. Déjame continuar avanzando. Entonces Pedro fue monitoreado. La historia está en Lucas 22. Dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha dado permiso, os ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El acusador, ese es su nombre, Satanás. Ese es su título, Satanás. El acusador, el que se opone en juicio, siempre está pidiendo nuestras cabezas allá arriba. Siempre le dije que él nos estudia con un propósito. ¿Usted cree que es para decirle a Dios: ay, mira a tu sierva, qué linda, mira cómo predica? No, él lo que va a ir a informar son los puntos débiles de nosotros. Escuche el argumento que él tuvo con Job. Pero tú lo tienes rodeado. Así sí que bueno, cuando tú estás rodeado, ¿y por dónde yo le meto? Él siempre va a decir las cosas que no le conviene de ti. Mira a tu sierva, pero ella, tú sabes. Eso es el acusador. Y aquí él pidió la cabeza de Pedro. ¿Dónde la pidió? Allá arriba, en las cortes de Dios, donde se llevan los concilios, en esa dimensión. Ahí él entra. Tiene derecho, no es el trono de Dios. Es la parte de las cortes de Dios, donde se mueve Jesús como abogado, Dios como el justo juez. Ahí el acusador puede ir, y ahí pidió a Satanás a Pedro. Pidió, peticionó, puso una petición legal. Y dice en el verso 31 y 32 que Jesús advirtió a su discípulo: yo he venido aquí para advertirte, no andes durmiendo. El enemigo ha pedido tu cabeza también. Los siervos de Dios, el infierno, mira una de sus maquinaciones. Ellos tienen nuestros nombres, nos conocen, nombres, apellidos. Por eso nosotros no podemos cesar de orar, porque saben quiénes somos, saben nuestra entrada, nuestra salida, saben que no nos contaminamos y nosotros le molestamos. Y si usted quiere probarlo, mira el mundo allá afuera, cómo nos detestan por nuestras creencias, por lo que nosotros somos, porque no nos contaminamos. Entonces él siempre va a pedir nuestra cabeza. Cuídese, mi hermano. Y hay una advertencia de Jesús para Pedro, pero la advertencia para ti está en la Biblia. Pedro pensó que podía hacer todo y que Jesús no era su defensa. En el momento que estoy hablando, cuando está siendo entregado, él actuó como hombre, y como hombre sacó su espada. ¿Sí? Y la vida de Pedro estaba siendo vigilada, y estos espíritus utilizaron ese mal paso de Pedro. Como ellos sabían su personalidad, porque ellos estudian tu personalidad, tu carácter, esta se detona cuando alguien le hace oposición. Sí, mira, si tú quieres ver su verdadero carácter, discútele. Y tú vas a ver que de una vez ella va a brincar y se va a enojar y se va a volver una cacata, porque ella siempre gana. Pues entonces discútele. Entonces, como ellos sabían, a esta con celos tú la destruyes. Ay, a esta ponle cualquier chismecita al lado y tú verás como la iglesia entera se va a enterar, porque a esa le gusta el bochinche. Él conoce nuestras debilidades y la va a usar, mi hermano, cuidémonos. Entonces él sabía que Pedro era medio impulsivo, y cuando Pedro saca la espada
y le corta la oreja, al centurión, ahí está la acusación. Te lo dije. Y ese va a ser el evangelista que va a revolucionar todo esto. Este hombre sanguinario que no sabe, no tiene dominio propio, ese es descalificado, desaprobado inmediatamente. Mi hermano, este misterio es grande. Este misterio de cómo desaprobaron a Pedro es grande, porque cuando las mujeres fueron a la tumba, estúdielo porque se lo estoy resumiendo. Cuando las mujeres fueron a la tumba y el ángel se les presenta a las mujeres, le dice, dile a los discípulos, esto es Biblia 101, Biblia ABC, dile a los discípulos y a Pedro. Pero si Pedro era discípulo, ¿por qué tiene que ponerlo aparte? Porque en el mundo espiritual estaba descalificado, ya no era discípulo. El enemigo se encargó de ponerle un monitor que acechara a Pedro de día y noche. Él fue descalificado allá arriba, ya no era discípulo en el mundo espiritual. Y Pedro se volvió a lo que conocía, léalo en su Biblia. De nuevo a ser pescador, de nuevo a lo que conozco. Eso pasa con mucha iglesia. Yo no sirvo para esto. Esto no es para mí. El diablo te descalificó, se ocupó de descalificarte. Pero Jesús dijo, yo he orado por ti. No dejemos de orar por los que están en prueba. Por los que están en prueba, nosotros somos sus escuderos. Si usted ve a un hermano cayéndose a pedazos, entienda que está en prueba. El arrepentimiento hace de nuevo que Dios permita que ocupemos nuestro lugar. Cuando Jesús se le presenta a Pedro, no estaba, ya él había vuelto como espíritu, ¿verdad? Cuando se le apareció, ¿qué pasó? Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces. ¿Por qué 3 veces, mi amado? Porque 3 veces Pedro lo negó. 3 veces Jesús, el abogado, delante de las cortes de Dios, tenía que volver a calificarlo. Así que si usted pecó, no permita que esa sea la razón por la cual usted ha descalificado. Arrepiéntase. El arrepentimiento hace que de nuevo el Señor te ponga en tu lugar y más alto. Más alto. No ignoren sus maquinaciones. No porque yo haya pecado, haya sido descalificado. A Dios le interesa que tú vuelvas. Así que si tú has hecho algo malo, estás frío, metiste la pata como ser humano, Él quiere preguntarte hoy, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque Él nos perdona. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay una marca que va a ser puesta en el Apocalipsis 13 del 17 al 18 para que nadie pueda comprar ni vender. Estos son los últimos tiempos. Sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de hombre y su número es 666. Los últimos tiempos, los que estamos viviendo. Habrá monitores por todas partes. Dice que se le puso una marca. Las personas ya están siendo marcadas. No permitas que las tinieblas te marque. Estate preparado. Aquí dicen esta revelación que a los que no pertenecen al lado demoníaco, a eso se les impidió vivir su vida normal. Vienen tiempos donde seremos rastreados, donde seremos buscados. No podremos vivir nuestra vida normal. Lo que nosotros creemos molestará a aquellos a que han permitido que el diablo le entre a sus cuerpos. Seremos repugnantes para ellos. No se nos permitirá comprar ni vender. ¿Y esto cómo se hace posible? A través de un monitoreo que pondrá la bestia. Son tiempos difíciles, iglesia, no te dejes marcar. Vamos a tener que ir recogiendo y les voy a decir ya estas últimas palabras. ¿Por qué nos siguen? Nos siguen porque en 1 Corintios 2:8 dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor
de gloria. Satanás no sabía al final que si él ponía a Jesús en una cruz, ese era el propósito por el cual nació. Y lo chequeó por la derecha, lo chequeó por la izquierda, le mandó trampas por aquí, le mandó trampas por allá, pero él no sabía que Jesús vino a morir. No permitas que el enemigo conozca, no permita que él pueda oler tu propósito, tu diseño. Escóndelo en el Señor. Esconde a tus hijos en Cristo. Esconde tu propósito en Cristo. Esconde tus planes en Cristo. Que el enemigo se le haga tan difícil saber quién tú eres, que se tenga que ir. Yo no puedo con esta. Yo no puedo con aquel. Mira a Sansón. Cómo este siervo tan poderoso fue destruido por una mujer. Su punto débil. Ella se convirtió en su monitoreador. Le pasaba la mano. Lo que amas, lo que tienes muy cerca, lo que tú crees que es de tu confianza. Cuidado, mucho cuidado. Esas manos que te acarician a veces son colocadas por el mismo diablo para destruir, mi hermano. Y esta mujer acariciaba los pelos del enviado, del nazareno, de Sansón. ¿Y dónde está la fuerza? Fíjate, Pedro el amado. Fíjate, Judas, discípulo. Ten cuidado, iglesia. Tiempos difíciles. No debemos dejar que el diablo nos pase pañitos tibios. El enemigo necesita a alguien que te vigile. Y entonces, para poder ejecutar las maldiciones generacionales, hay espíritus asignados a nuestra vida a causa de nuestros ancestros. A causa de nuestros votos y juramentos con el maligno, están asignados para destruirnos. Hay personas que van a brujos, a hechiceros, a que les des respuestas y no saben que al salir de ese lugar un monitor se le enganchó. Hay personas en cama de hospitales que no pueden morir porque se tragaron un resguardo. ¿Qué es un resguardo? Un espíritu que monitorea. Estas personas que van y buscan y se ponen una medallita de San Gregorio, un qué sé yo qué, un azabache, ¿qué son esos? Monitoreadores que siguen a esa persona con la promesa de cuidarlo, de guardarlo. Pero ¿usted cree que el diablo quiere cuidarte y guardarlo? Es un engaño del diablo. Y mucha gente va y compra todos estos fetiches y todas estas cosas. ¿Y qué están haciendo? Invitando espíritus a su vida. Y estos lo persiguen porque usted le dio permiso, porque usted los invitó a su vida. Y así está llena la tierra de personas que voluntaria o involuntariamente tienen estos espíritus anclados en su cuerpo porque ellos los permitieron. Hay alguien aquí que tiene que ir a su casa y botar algunas cosas. Hay alguien aquí que tiene que entender que con Dios no se juega. Hay alguien que tiene que entender aquí que el diablo no te da nada gratis. Alguien tiene que escuchar el mensaje. En mi país a los niños le ponen una manita negra de azabache. Sí, los católicos usan mucho esto. Y es un demonio que se llama Changó. Y tú lo ves que le ponen eso. Ay, para protección, para que no le dé mal de ojo. Pero inmediatamente ese espíritu se encarga de traer destrucción a ese niño. Ahí ve cómo lo monitorean. ¿Sí? ¿Y qué usted cree que es el rosario, mi hermano? Nacido de Asia. Los usan los monjes budistas, las cuentas. Ellos lo usan para contar oraciones, pero es algo que monitorea también. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí por motivo de tiempo, pero me gustaría orar. Ángeles monitorean en el reino de Dios. Están para nuestra disposición. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Esos son los del ejército de Dios a nuestra disposición. Están a nuestros servicios para ser despachados. Y si no, le hace a Daniel, como fue interceptado por ángeles
ángeles de Dios a su servicio y ángeles demoníacos que se movían en las esferas celestes interceptando oraciones. Ángeles del lado de Dios a tu servicio para traer la respuesta a nuestras oraciones. Y el enemigo usando del otro lado para interceptarnos, monitoreando, escuchando qué ora, qué dice, qué quiere, para interceptar las bendiciones. Alerta, iglesia, alerta, alerta, porque Dios nos da la autoridad. Podemos mover los ángeles del Señor a nuestro servicio. Salmos 91, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 23:20. No podemos tener miedo. Simplemente estas cosas son para nuestra edificación y para equiparnos como iglesia. Pero Jehová de los ejércitos despachará a sus ángeles, a sus hijos. Es una promesa. Están a nuestros servicios. En esta hora te invito a levantarte. Te invito a levantarte, vamos a orar. Estamos en una guerra, despiadada guerra, donde el enemigo yo no le caigo bien. Y le voy a decir algo, ni él a mí tampoco. Él me cae muy mal. Yo no le soporto. Me cae mal. Donde yo estoy, él tiene que irse. Y donde usted está, él también tiene que irse. No hay espacio para los dos. Y no podemos ignorar sus maquinaciones. Iglesia, despierta. Iglesia, ponte el cinto de la verdad. La verdad te liberta. Iglesia, dice la palabra, Él adiestrará mis manos para la batalla. En esta preciosa tarde, Padre, tú nos has dado instrucciones. Tú has abierto nuestros ojos para que no seamos víctimas